El monasterio se levantaba en la falda de una montaña silenciosa, no porque no hubiera viento o aves, sino porque allí el ruido parecía no tener permiso para quedarse. Las piedras de los muros habían sido colocadas hacía generaciones, y cada una guardaba algo del silencio de quienes las tocaron antes. En ese lugar vivía un monje joven, aún torpe en sus pensamientos, aún inquieto en su interior, aunque su cuerpo ya supiera permanecer inmóvil durante horas. El maestro lo observaba desde hacía tiempo, no con vigilancia, sino con esa atención paciente que no busca corregir, sino comprender. Sabía que el monje cumplía con sus prácticas, memorizaba los textos, repetía los rituales y se sentaba a meditar cada amanecer. Sin embargo, también sabía algo más. El joven pensaba demasiado y escuchaba poco. Un día, después de la práctica matinal, el maestro lo llamó. No fue una llamada urgente. Fue casi un susurro que parecía haber estado allí desde siempre. «Ven conmigo», le dijo. Caminaron juntos fuera del monasterio, atravesando un sendero estrecho que descendía hacia un pequeño claro. Allí, en medio del espacio abierto, se alzaba un árbol antiguo. No era el más grande del valle ni el más frondoso, pero tenía una presencia difícil de describir. Sus raíces sobresalían de la tierra como si no temieran mostrarse, y su tronco estaba marcado por el tiempo, por lluvias, por soles, por estaciones que habían pasado sin pedir permiso. El maestro se detuvo frente al árbol. «A partir de hoy», dijo, «vendrás aquí cada mañana y cada tarde». «¿A meditar?», preguntó el monje. «No», respondió el maestro, «a hablar». El monje frunció el ceño, sorprendido. «¿Hablar? ¿Con el árbol?». «Sí. Cuéntale tus dudas, todo lo que te pesa, todo lo que no entiendes». El monje miró el árbol. No sintió nada especial, no escuchó nada, no percibió señal alguna. Solo un tronco, hojas, ramas inmóviles. «Pero no responde», dijo, con cierta incomodidad. El maestro sonrió apenas. «Eso es parte de la enseñanza». No dijo más. Se dio la vuelta y regresó al monasterio, dejando al monje solo frente al árbol. Ese fue el comienzo. La primera vez que el monje habló, lo hizo con torpeza. No sabía por dónde empezar. Se sentó frente al tronco y permaneció en silencio largo rato, esperando algo, un movimiento, un sonido distinto, una señal. Nada ocurrió. Finalmente habló. Habló de sus dudas sobre el camino espiritual, de si estaba avanzando o solo repitiendo gestos vacíos, de si la calma que buscaba era real o solo una forma elegante de huir del mundo. Habló de su miedo a equivocarse, de su deseo de hacerlo bien, de su frustración por no sentir claridad. El árbol no respondió. Ni una hoja se movió, ni una rama crujió, ni el viento apareció para fingir respuesta. El monje regresó al monasterio con una sensación extraña, alivio por haber hablado, pero también una ligera decepción. No sirve, pensó. Es solo un árbol. Al día siguiente volvió, porque así se lo habían indicado. Habló menos. Fue más directo. Expresó su molestia, su impaciencia, su duda sobre la utilidad de ese ejercicio. El árbol permaneció en silencio. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El monje cumplía, pero cada vez con menos expectativa. Hablaba como quien lanza palabras a un pozo sin fondo, sin eco, sin respuesta. A veces se enojaba. «¿Por qué me mandó aquí?», murmuraba. «¿Qué se supone que debo aprender de algo que no contesta?». Otras veces hablaba con resignación, otras con cansancio, otras con tristeza. Y el árbol seguía allí, siempre igual, siempre distinto, siempre silencioso. Con el paso de las estaciones, algo comenzó a cambiar, aunque el monje no lo notó de inmediato. Sus palabras se volvieron menos apresuradas, sus preguntas más claras. Ya no hablaba para obtener respuestas rápidas, sino para entender mejor lo que sentía. Empezó a escuchar su propia voz mientras hablaba, a notar cuándo se contradecía, cuándo repetía miedos antiguos con palabras nuevas. Sin darse cuenta, hablar sin respuesta lo estaba obligando a escucharse. Un día,
Después de una larga confesión, el monje se quedó en silencio. No porque hubiera terminado, sino porque no sabía qué más decir. Y en ese silencio, por primera vez, no sintió incomodidad, no sintió urgencia, no sintió vacío. Solo permaneció. El árbol, frente a él, seguía sin responder. Pero el monje empezó a sospechar que quizás nunca se trató de eso. El tiempo pasó sin anunciarse. No lo hizo con campanas ni con señales visibles, sino con la transformación silenciosa de las cosas que solo cambian cuando nadie las está mirando. El monje siguió visitando al árbol cada mañana y cada tarde, cumpliendo la instrucción como quien obedece una regla antigua cuyo significado se ha perdido, pero cuya fuerza aún se siente. Al principio, seguía esperando algo, una respuesta, una señal. Un gesto que justificara tantas palabras ofrecidas al vacío. Pero el árbol no concedía nada de eso. Sus hojas crecían y caían cuando correspondía. Su sombra se alargaba o se encogía sin atender al ánimo del monje. Las raíces permanecían firmes, ajenas a las dudas que se derramaban frente a ellas. No había juicio, ni consuelo, ni confirmación. Y eso empezó a incomodar profundamente al monje, porque estaba acostumbrado a la retroalimentación, a las respuestas del maestro, a los textos que ofrecían explicaciones, a los rituales que prometían sentido. Frente al árbol, nada volvía. Todo lo que decía parecía quedarse suspendido en el aire, sin destino claro. ¿Me escuchas?, preguntó una vez, casi sin darse cuenta. El árbol no respondió. Ese día, el monje regresó al monasterio con una sensación de frustración que no pudo ocultar. Durante la meditación, su mente se llenó de ruido, pensamientos que se atropellaban unos a otros, preguntas sin orden, expectativas heridas. ¿De qué sirve hablar si no hay respuesta? ¿Qué clase de enseñanza es esta? Esa noche soñó que gritaba en un valle infinito. Su voz rebotaba una y otra vez, regresando distorsionada, hasta que ya no podía distinguir cuál era la original. Al despertar, comprendió que el sueño no había sido una advertencia, sino un reflejo. Los días siguientes, comenzó a hablar con el árbol de otra forma, no porque quisiera, sino porque ya no podía hacerlo igual. Sus palabras se volvieron más cuidadosas. Empezó a notar cuándo hablaba solo para llenar el silencio, cuando usaba preguntas para evitar sentir, cuando buscaba respuestas que confirmaran lo que ya había decidido. El árbol, al no responder, no reforzaba ninguna de esas trampas. Una tarde, el monje se sentó frente al tronco y permaneció callado más tiempo del habitual. El viento movía apenas las hojas. Un ave se posó en una rama cercana y luego se fue. El mundo seguía ocurriendo sin prestarle atención. «Tengo miedo de no avanzar», dijo finalmente. «De quedarme aquí, repitiendo lo mismo, creyendo que aprendo cuando solo doy vueltas». Dijo eso y esperó. Esperó como siempre. Nada. Pero algo distinto ocurrió dentro de él. Por primera vez, no sintió urgencia por llenar el silencio posterior. No sintió la necesidad de agregar otra frase. Permaneció quieto, escuchando no al árbol, sino al eco interno que dejaban sus propias palabras. Se dio cuenta de que muchas de sus dudas no eran preguntas reales, sino disfraces del miedo. No buscaban comprensión, sino seguridad. Y el árbol, al no responder, no le ofrecía esa falsa seguridad. Empezó a entender que el silencio no era ausencia, sino espacio. Espacio para que las palabras se asentaran. Espacio para que las emociones se revelaran sin ser interrumpidas. Espacio para que la mente dejara de correr detrás de respuestas rápidas. Con el paso de los meses, el monje notó algo más. Sus conversaciones con el maestro habían cambiado. Ya no hablaba tanto, escuchaba más, no porque tuviera menos dudas, sino porque había aprendido que no todas necesitaban ser expresadas de inmediato. El maestro lo observaba con atención, no comentaba nada. Sabía que algunas enseñanzas se arruinan cuando se explican antes de tiempo. Una tarde, el monje decidió preguntarle algo. «Maestro», dijo,
¿Qué pasa si después de tanto hablarle al árbol nunca entiendo la lección? El maestro lo miró largo rato antes de responder. Entonces, dijo con calma, habrás aprendido a permanecer con lo que no entiendes. Y eso ya es una forma de comprensión. El monje no respondió, no porque estuviera satisfecho, sino porque esa frase necesitaba tiempo, como una semilla enterrada profundamente. Al día siguiente, volvió al árbol. Habló menos, escuchó más, notó el crujido del tronco al cambiar la temperatura, el sonido casi imperceptible de la savia, el ritmo lento de algo que no tenía prisa por llegar a ningún lado. Por primera vez, el monje pensó que quizá el árbol no estaba allí para responderle, sino para mostrarle cómo existir sin responder. Y esa idea lo inquietó más que cualquier silencio anterior. Hubo un momento, aunque el monje no supo decir exactamente cuándo, en que el silencio dejó de ser neutro. Ya no era solo un espacio abierto ni una pausa amable. Se volvió denso, presente, como una pregunta que no se formula pero insiste. Ese cambio no vino del árbol, vino de él. El monje comenzó a sentir una inquietud nueva, más profunda que las dudas habituales. No era la inquietud de no saber, sino la de empezar a saber algo que no le gustaba del todo, algo que no se podía corregir con estudio ni con disciplina. Cada mañana seguía bajando al claro, cada tarde volvía. Hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban más. Ya no eran preguntas abstractas sobre el camino espiritual, eran confesiones. Me doy cuenta de que hablo para ser escuchado, dijo una tarde. Incluso cuando rezo, incluso cuando medito, siempre hay una parte de mí que espera respuesta, aprobación, señal. El árbol no respondió. Pero el monje sintió la incomodidad de esa verdad asentarse en su pecho. No como castigo, sino como claridad. Descubrió que gran parte de su búsqueda no estaba dirigida a comprender la realidad, sino a confirmar que iba por el camino correcto, que alguien o algo le dijera que estaba bien. El silencio del árbol no ofrecía eso, y por eso dolía. Una noche, el monje no pudo dormir. La inquietud se acumuló hasta volverse pesada. Al amanecer, fue al claro antes de lo habitual. El aire estaba frío, inmóvil. El árbol proyectaba una sombra larga sobre la tierra húmeda. Estoy cansado, dijo sin rodeos. Cansado de hablar sin recibir nada. Cansado de escucharme pensar. Cansado de no saber si esto sirve. Esperó. No ocurrió nada. Y por primera vez desde que había comenzado esa práctica, sintió rabia. Se puso de pie de golpe. Caminó alrededor del árbol. Tocó el tronco con la palma abierta, no con violencia, pero tampoco con respeto. ¿Este es el camino?, preguntó en voz alta. ¿Hablar al vacío hasta que me acostumbre? La pregunta quedó suspendida en el aire frío. Durante días, el monje dejó de ir. No por rebeldía consciente, sino por cansancio. Permanecía en el monasterio, cumplía con sus tareas, meditaba, estudiaba. Pero algo estaba roto. El silencio ya no era aliado. Se había vuelto espejo. El maestro lo notó, pero no intervino. Sabía que esa retirada era parte del proceso, que a veces, cuando el silencio empieza a enseñar de verdad, el impulso inmediato es huir. Una tarde, mientras barría el patio del monasterio, el monje se detuvo. Observó cómo el polvo se levantaba y volvía a caer. No había prisa, no había propósito visible, y sin embargo, el movimiento era necesario. Comprendió entonces algo que lo hizo quedarse quieto durante largos minutos. El árbol nunca había guardado silencio para enseñarle algo. El silencio estaba allí para que él dejara de hablarle a todo lo demás. Al día siguiente, regresó al claro. No habló de inmediato. Se sentó, respiró, observó el árbol como si lo viera por primera vez. Notó las marcas en el tronco, las cicatrices antiguas, los lugares donde una rama había sido arrancada por una tormenta y el árbol había continuado creciendo sin dramatizar su pérdida. Tú no explicas nada, dijo finalmente. No justificas tu forma. No respondes preguntas. Solo estás. El árbol, fiel a sí mismo, no respondió. Pero esa vez, el monje no sintió frustración.
Sintió algo más difícil de nombrar: aceptación. Comprendió que había estado buscando en el árbol lo mismo que buscaba en su práctica espiritual, una confirmación constante de que iba bien, y que el verdadero aprendizaje estaba ocurriendo precisamente porque esa confirmación no llegaba. El silencio no era vacío, era entrenamiento. Entrenamiento para no reaccionar de inmediato, para no llenar cada espacio con palabras, para no huir cuando no hay respuesta. Esa tarde, el monje no habló y no sintió que le faltara algo. Se levantó cuando el sol empezó a caer y regresó al monasterio sin prisa. Por primera vez en mucho tiempo no llevaba una pregunta consigo, no porque tuviera respuestas, sino porque había aprendido a caminar con lo que no se responde. Y en ese aprendizaje algo comenzó a acomodarse en su interior, no como una revelación repentina, sino como una quietud nueva, firme, discreta. Pasaron muchos ciclos desde que el monje dejó de esperar respuestas. No sabría decir cuántos. En el monasterio, el tiempo no se contaba en días, sino en repeticiones: amanecer, práctica, silencio, tarea, silencio otra vez. Y sin darse cuenta, el monje había cambiado la forma en que habitaba cada uno de esos momentos. Seguía visitando al árbol, no porque fuera una obligación, sino porque se había convertido en un lugar donde no tenía que ser nada en particular. No maestro, no discípulo, no buscador, solo presencia. Ya no llevaba preguntas preparadas, no ensayaba palabras durante el camino. A veces hablaba, a veces no. A veces simplemente se sentaba frente al tronco y respiraba, escuchando el mundo ocurrir sin intentar interpretarlo. El árbol seguía allí, exactamente como siempre, y sin embargo, distinto cada día. Una mañana, el monje llegó al claro y encontró el suelo cubierto de hojas caídas. El otoño había avanzado sin avisar. Las ramas del árbol, antes llenas, ahora mostraban espacios vacíos. No había tristeza en ello, tampoco urgencia. El árbol no parecía lamentar la pérdida, simplemente soltaba. El monje se sentó y observó durante largo rato. «Tú no te explicas», dijo finalmente. «No justificas tus cambios, no anuncias lo que viene, no te aferras a lo que fue». Dijo eso sin buscar enseñanza. No era una reflexión para guardar, era solo una observación honesta. En ese instante, una ráfaga de viento atravesó el claro. Las hojas se movieron, algunas cayeron, otras rodaron sobre la tierra. El sonido fue breve, pero claro. El monje cerró los ojos, y entonces ocurrió algo sencillo, pero profundo. No fue una revelación, no fue una voz, no fue una idea brillante, fue una comprensión silenciosa. Entendió que durante años había estado esperando que el árbol respondiera como responden las personas, con palabras, con señales, con gestos claros. Y que al no hacerlo, había creído que no había enseñanza. Pero el árbol había estado enseñando desde el primer día, de la única forma que sabía hacerlo, siendo firme sin rigidez, siendo flexible sin perder raíz, siendo silencioso sin estar ausente. Comprendió que el árbol no respondía porque no discutía con la realidad, no argumentaba su existencia, no explicaba su propósito, simplemente cumplía su naturaleza y en ello ofrecía una lección que no podía reducirse a palabras. Ese día, el monje no habló más, permaneció sentado hasta que el sol cambió de posición y la sombra del árbol se desplazó lentamente. Observó cómo la luz tocaba distintas partes del tronco, revelando detalles que antes no había visto. Cicatrices, nudos, imperfecciones, todo coexistiendo sin conflicto. Al regresar al monasterio, el maestro lo esperaba. No preguntó nada, no evaluó, solo lo miró. Y en ese intercambio silencioso, el maestro supo que la enseñanza había madurado. «¿Qué te dijo el árbol?», preguntó finalmente. No por curiosidad, sino por cierre. El monje pensó un momento antes de responder. No quería traicionar lo aprendido con palabras innecesarias. «No me dijo nada», respondió. «¿Y eso fue suficiente?», preguntó el maestro. El monje asintió. «Más que suficiente».
Desde entonces, el monje fue distinto. No más sabio en apariencia, no más elocuente, no más seguro de sí. Pero había algo en su forma de estar que transmitía calma. No una calma rígida, sino una que aceptaba el movimiento sin perder centro. Cuando otros monjes acudían a él con preguntas, no se apresuraba a responder. A veces guardaba silencio. A veces devolvía la pregunta. A veces simplemente escuchaba hasta que el otro se escuchaba a sí mismo. Y cuando alguno se impacientaba ante su quietud, él no se justificaba. Había aprendido que el silencio no es falta de respuesta, sino una invitación a escuchar más profundamente. Años después, cuando el árbol finalmente cayó, no por abandono, sino porque todo lo que vive también termina. El monje no sintió pérdida. Se sentó junto al tronco caído, tocó la madera y permaneció en silencio. El árbol ya no estaba de pie, pero su enseñanza no había desaparecido, porque lo que el árbol había enseñado no dependía de su forma, sino de su presencia constante, paciente, sin exigencias. El monje se levantó y regresó al monasterio. No llevaba respuestas, no llevaba certezas, pero llevaba algo más difícil de obtener: la capacidad de escuchar sin exigir, de permanecer sin huir, de aceptar el silencio como maestro.